Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven aquí en el jardín. Son las 8:01. Estoy transmitiendo en directo desde este jardín. Saludo especialmente a todos los que nos escuchan en el sur, en Temuco, en el norte, en Antofagasta, los auditores de la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, por supuesto región metropolitana, Santiago, también los que nos escuchan por Spotify. Cada cierto tiempo suelo revisar las efemérides, buscando alguna excusa para hablar de un poeta, un filósofo, un escritor. Para salir un poco de la actualidad, que es una actualidad que nos abruma y cada día, por lo menos a mí, me abruma más. Y cada cierto tiempo tengo necesidad de volver a las fuentes del pensar, a las fuentes de lo bello, de la estética, etc. Y apareció en una efeméride, porque siempre habían efemérides políticas, efeméride histórica, y de pronto aparece que hoy día, no sé cómo lo determinaron, sé que podía determinarse, habría fallecido Aristóteles. Y yo dije, por supuesto, hoy día falleció Aristóteles. Vamos a hablar de Aristóteles en Desde el Jardín. ¿Cómo no hablar de él? De este gigante del pensar, de este monumento de la filosofía antigua. E inmediatamente, por supuesto, que pensé en un habitué ya del jardín. Él es profesor y licenciado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, ha sido profesor de la Católica y es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Hace poco lo vimos en el lanzamiento de las obras del filósofo chileno Juan de Dios Vial. Estaba a cargo de esa importante tarea de rescatar a este pensador nuestro que también una vez le hicimos un homenaje aquí en Desde el Jardín. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación a pesar de lo poco riguroso, obviamente, de decir que hoy murió Aristóteles. Se dicen varias cosas, Aristóteles, en la leyenda, que él habría dicho antes de morir: amigos, no hay amigos, a pesar de que hay un capítulo tan importante dedicado a la amistad en la ética a Nicómaco, ¿no? Por lo menos unos fragmentos muy bellos. Muchas gracias, Alejandro, por caminar conmigo esta tarde en el jardín. No, soy yo el agradecido por esta renovada invitación. Es siempre un gran gusto conversar cada cierto tiempo contigo, Cristian, una costumbre que tenemos hace ya muchos años. Así que encantado de estar contigo y en este jardín después de una tarde tan calurosa, ¿no? Bueno, sabemos que sabemos poco de la biografía de Aristóteles. Sabemos algunas cosas, hay algunas fuentes, tú lo cuentas en tu libro que recomiendo, que ya hemos recomendado otras veces, Aristóteles, una introducción, un buen libro para entrar en Aristóteles, editado por el Instituto de Estudio de la Sociedad por el IES, en la colección Pensamiento. ¿Qué es lo que sabemos de la biografía de Aristóteles? Sobre todo su nacimiento, de su origen, de su familia. ¿Qué sabemos de él? Bueno, nosotros tenemos una cantidad de fuentes antiguas para la biografía de Aristóteles, fuentes más o menos confiables, no voy a aburrir con el detalle de la fuente, pero tenemos como las estaciones de la vida de Aristóteles bastante acreditadas, no días y fechas, ¿no? Imagínate tú que el cambio de calendario, digamos, estamos hablando de cuentas que son imposibles de hacer porque no hay un registro de la semana tal o del día tal. Sí sabemos, o creemos saber con bastante certeza, cuándo nació Aristóteles, ¿no es cierto? 384, 383 a.C., cuándo murió, a los 62 años, 322 aproximadamente. El día exacto, eso no, tampoco importa demasiado, ¿no? Por ejemplo, hace unos 8 años atrás se conmemoraron los 2400 años del nacimiento de Aristóteles. Fue el día que la UNESCO marcó, ¿no es cierto? Y tenemos, sí, sin embargo, unas buenas informaciones, digamos así. Hay mucha fantasía, sobre todo en su relación con Alejandro, porque yo buscando dónde podía salir la fecha del 7, que no lo encontré,
Claro, recalé en obras como el famoso pseudo Calístenes, que es una obra de vida y leyendas de Alejandro de Afrodisia, donde se comentan supuestos diálogos de Aristóteles con Alejandro, que fue su discípulo, de quien Aristóteles fue preceptor. Nada de eso está registrado, no había cómo grabarlo, tú te puedes imaginar. Esa obra es del siglo III después de Cristo, o sea, está escrita 7 siglos después de Aristóteles. Pero en fin, pero limpiando toda la maleza, lo que tenemos es que Aristóteles era de macedonio, digamos, por su origen, o sea, un griego del norte muy cercano en la transición hacia lo que los griegos consideraban los bárbaros, ¿no? Ser un macedonio en Grecia era ser alguien desde Atenas, visto alguien de provincia muy cercano a las culturas bárbaras o a la falta de cultura, como lo veían los griegos, ¿no? Pero alguien nacido en la corte macedonia, una familia de médicos allegados a la corte macedonia, que gozó, por lo tanto, desde muy temprano, muy buena educación, gozó de muy buena educación. Él perdió su madre muy pequeño y también perdió su padre relativamente pequeño. Tuvo un tutor que fue quien parece que lo envió a Atenas a estudiar a la Academia de Platón cuando tenía aproximadamente 17 años. Aristóteles llega a Atenas como un muchacho de provincia, me gusta presentarlo así, para que nos demos cuenta de que posiblemente en el grupo de Platón no había tanta gente que diera mucho por él, que no apostara mucho por este que viene de allí arriba, ¿no? A ver qué viene de una buena familia, para ver qué da de sí, ¿no? Hasta que, según algunas fuentes, terminó convirtiéndose en la luz de la academia, como se parece que dijo Platón, ¿no? En todo caso, llegó a los 17 a la Academia de Platón y permaneció 20 años en la Academia de Platón. Solo se fue de la Academia a la muerte de Platón. Por razones diversas, que también se especula, no podía heredar porque al ser un meteco, o sea, un desplazado, alguien que no era ciudadano ateniense, no podía heredar terrenos públicos, no podía ser propietario, y entonces al morir Platón se dice a veces que el sobrino de Platón, brillante, Espeusipo, le dio un giro más hacia la matemática, a la filosofía platónica. Aristóteles era de casa de biólogos y de médicos, no era alguien que veía el paradigma matemático como algo que la filosofía debiera seguir, y partió junto con Genócrates, un condiscípulo, a unos viajes por Asia Menor, que sabemos que duraron unos 17 años aproximadamente, y hubo una segunda estancia en Atenas, que ya fue mucho más breve, que es cuando funda el Liceo Aristóteles. Al regresar a Atenas, y a pesar de que al frente de la academia estaba su amigo Genócrates, o su supuesto amigo Genócrates, no se reincorpora a la academia, sino que funda una propia escuela, de la que nunca fue propietario de los terrenos. Eso lo logró recién su discípulo Teofrasto. Es eso más o menos. Eso duró un tiempo. En el medio había sido durante los 17 años que estuvo en esa estancia, entre las dos estancias en Atenas, en esos viajes por Asia Menor, parece que durante 3 años fue preceptor de Alejandro Magno, ¿no? Y responsable de la educación entre los 3 y los 16, cuando Alejandro se lanza a su conquista del mundo, digamos. Y en Atenas era visto como alguien defensor de la Casa Macedonia, o procedente de la Casa Macedonia, que fue la que suprimió, digamos así, la soberanía ateniense. Porque bajo la época del imperio, las poleis, las ciudades griegas, digamos, quedaron sujetas al imperio macedonio, y por lo tanto, cuando Alejandro muere, digamos, Aristóteles no era alguien que concitaba mucho las simpatías atenienses, y trataron de hacerle un juicio por impiedad, y Aristóteles abandonó Atenas, se volvió a la tierra de su madre, con la supuesta frase para el bronce de que no iba a permitir que cometiera Atenas un segundo crimen contra la filosofía. No tendréis otro Sócrates. Y murió al poco tiempo, al año aproximadamente de abandonar Atenas por segunda vez, en la tierra de su madre, Eubea. Eso podríamos, Alejandro, podríamos haber tenido un segundo mártir de la filosofía, si es todo como lo Claro. que podría ser Aristóteles, habría sido impresionante, ¿no? Sí, los juicios de impiedad eran algo bastante curioso, porque sabemos solamente, es bien curioso eso, el juicio de impiedad solía ser una forma de forzar a alguien al exilio, ¿no? El único caso que sabemos que se concretó la condena de muerte fue el de Sócrates, porque Sócrates, que era un ateniense que nunca salía de la ciudad, no quiso abandonar la ciudad y prefirió, digamos, cumplir con la sentencia, aunque la consideraba injusta. Nietzsche, que siempre leía del revés estas cosas, dijo que era tan su espíritu de venganza que lo obligó a Atenas al crimen. Cuando estaba todo arreglado parece que se escapara y todos felices, ¿no? Como Nietzsche ve a Sócrates como el espíritu del resentimiento, dice, era tan resentido que obligó a que Atenas se manchara con un crimen que nadie quería.
Bueno, que nadie lo quería, algo de eso hay, ¿no? Pero Sócrates no Alejandro, era alguien de negociar grises, ¿no? tú dijiste que, bueno, que Platón había definido a Aristóteles como la luz de su academia, y la Sí. pregunta que siempre uno se hace es si este fue un buen discípulo de Platón, en el sentido más amplio, obviamente que, o más bien fue un opositor a Platón, y de alguna manera, claro, uno podría hablar de una polaridad en la filosofía Mm. griega antigua, que el polo sería el yin y el yang, por decirlo así, la filosofía sería Ah, Platón y Aristóteles, así como en Rusia en la literatura nos habla ese libro de Steiner que dice Tolstoy o Dostoyevsky. Alguien podría escribir un libro que sería Platón o Aristóteles, ¿no? A ver, esa relación entre el pensamiento de Platón y el pensamiento de Aristóteles, ¿qué claro. destacarías tú ahí? Bueno, mira, aquí yo te voy a decir lo que yo opino, a mi composición del lugar después de unas cuantas décadas dedicado a estos asuntos. Una polaridad Platón y Aristóteles del tipo que se plantea así esquemáticamente es una caricatura, naturalmente, ¿no? Es decir, calcula, por eso enfaticé tanto que Aristóteles permaneció 20 años en la academia y no se fue nunca por una disputa filosófica con Platón, se fue solo a la muerte de Platón. Cuando una generación nueva, de la que eran condiscípulos, gente de más o menos de la misma edad que Aristóteles, como Espeusipo, enfatizaron mucho ciertas tendencias, al parecer, hacia la matemática y hacia el pitagorismo. Hay como un giro hacia el pitagorismo de la academia postplatónica. Algunos dicen que Platón viejo también apuntaba en esa dirección. Aristóteles no avalaba mucho ese giro, evidentemente, porque nunca tuvo una concepción matematizante de la filosofía. Él venía de las ciencias de la vida, no de la matemática. Todos los filósofos se orientan a partir de un saber que es paradigmático. En el platonismo las matemáticas juegan un papel importante, pero Aristóteles es un biólogo por formación, ¿no? Alguien que tiene el fenómeno de la vida como en el centro de la atención, ¿no? Pero no hubo nunca una confrontación del tipo de la que a veces la caricatura presenta, ¿no? Ciertamente a veces se presenta Aristóteles-Platón como si fuera más o menos Colo-Colo y la U, o en Argentina sería Boca y River o algo así. Pero la verdad de las cosas es que uno tiene que ver la filosofía aristotélica, voy a decir algo que es exagerado tal vez, pero como una suerte de platonismo transformado. Es decir, lo que hace Aristóteles es una versión original, creativa, rescatando ciertos aspectos fundamentales del pensamiento platónico. No un echar por la borda y ponerse las antípodas del pensamiento platónico, ¿no? ¿Tú podrías explicar eso, tal vez Sí, con un ejemplo, o explicarlo, o con una idea, o con un mira, ejemplo, lo voy a Alejandro? poner esquemáticamente así. ¿Qué era lo que Platón tenía en vistas como sí su eje polémico o su frente polémico? Gente como los atomistas que decían que el mundo era un producto del mero azar, que una lluvia de átomos, en la cual un átomo se desvía y pega una carambola y se empieza a golpear todo con todo, puede dar lugar a un mundo que es un cosmos, un orden. Como que el orden que experimentamos en el mundo fuera el producto insospechado de una necesidad ciega que es lo mismo que el azar, básicamente, ¿no? Platón es un enemigo de esa visión, que está representada por gente como Demócrito, Leucipo, de otra manera, una manera distinta, Anaxágoras, pero sobre todo el atomismo, digamos, ¿no? Entonces los platónicos son gente que cree que en el mundo hay estructura inteligible, que el mundo tiene una estructura que se puede captar a través del entendimiento, que se puede comprender, y que eso no puede ser un resultado azaroso, por así decir. Hay formas en el mundo, hay estructuras, ¿no? Platón explica la presencia de esa inteligibilidad en el mundo de una cierta manera, postulando un orden ideal de cosas que existe con independencia del mundo, ¿no es cierto? Que es lo que se llama el mundo de las ideas, pues es una manera de decir eso, ¿no es cierto? Un orden ideal del cual el mundo sensible es una suerte de reflejo, es una suerte de ejemplificación imperfecta. Aristóteles no abandona la idea de que en el mundo sensible hay estructura inteligible, pero renuncia a presentar eso como un orden de cosas subsistente por sí mismo y separado del mundo sensible. Y piensa que lo que hay de formar en las cosas es algún principio inmanente a las cosas mismas. Hay formas operando en la naturaleza. Por ejemplo, la forma gato es lo que se perpetúa en la reproducción de la especie gato. Pero es como si nosotros dijéramos un ADN que es distinto del de perro. Y así. Entonces, ahí hay un punto de contacto con el platonismo, que es que el mundo es un cosmos, que ese cosmos no puede ser resultado de causas ciegas o azarosas, que hay estructura inteligible en la naturaleza, pero a la hora de decir cómo hay que pensar la estructura inteligible,
que da cuenta de que el mundo sea comprensible, hay diferencias técnicas al interior de la escuela platónica. Unos dicen esas formas tienen que ser independientes de la realidad sensible, los otros dicen no, son formas inmanentes a la realidad sensible. Pero esa es una disputa técnica entre filósofos, ¿no? Que nunca hizo que el que dijera como Aristóteles que esas formas son inmanentes tuviera que abandonar la escuela académica. Ser académico era estar de acuerdo en que las cosas no pueden ser como dice Demócrito. Cómo pensar las formas inteligibles es una discusión técnica sobre los cuales los académicos evidentemente se han divertido bastante y han pensado muchos años. Y han discutido muchos años. Alejandro, a ver, el pensamiento de Aristóteles trascendió fuertemente en el medioevo, ¿no es así? A través de la escolástica. Claro. Es decir, uno podría decir que hay un catolicismo impregnado de aristotelismo, así como también uno puede decir que el platonismo a través de San Agustín hay un cristianismo impregnado de platonismo. Claro. Sí, sí. En ese sentido, ¿qué es lo que Aristóteles le entrega, le pasa al pensamiento, a la filosofía católica, al tomismo? ¿Qué impronta, qué huella deja, qué trascendencia deja? Bueno. Y que uno podría decir que permanece o está todavía ahí. Bueno, yo no soy un buen medievalista, pero déjame ser un poquito irreverente en el planteo, para romper un poquito ciertos moldes, ¿no? Vamos a hacer cronología primero. Entre Aristóteles y Tomás de Aquino hay aproximadamente 16 siglos, que es el doble de tiempo que hay entre Tomás de Aquino y nosotros. Primer dato que no hay que olvidar jamás, porque el intento de superponer a Tomás de Aquino con Aristóteles como si fueran lo mismo es completamente inverosímil. Déjame decirlo un poquito nietzscheanamente y burlonamente. ¿Cómo va a ser lo mismo un macedonio del siglo IV a.C. que un italiano del siglo XIII después de Cristo? Eso es implausible. Segunda cuestión. Todo el medioevo hasta el siglo XIII y la matriz del pensamiento cristiano fue siempre platónica. Más precisamente, neoplatónica. ¿No es cierto? El platonismo tiene una reformulación potentísima en el neoplatonismo, en el platonismo medio primero, el nuevo neoplatonismo, y lo que reciben los padres de la Iglesia, pero luego todo el pensamiento, incluso la escolástica, es algo que tiene un componente neoplatónico muy importante. Aristóteles reingresa hacia el siglo XIII en Occidente, cuando era ignorado prácticamente. No se habían conservado las obras, etc. Y el impacto, ¿ahora cuál es? Te voy a decir algo que es sorprendente, pero conviene decirlo. El primer impacto del pensamiento católico estándar fue decir, esta persona este pensador es incompatible con el cristianismo. Y la Iglesia censuró casi 900 sentencias de Aristóteles. Ahí está la novela El nombre de la rosa, ¿no es cierto?, de Humberto Eco, donde aparece que un libro sobre la risa de Aristóteles habría sido escondido, ¿no es cierto? Claro, que se perdió por esa razón, porque un monje dijo, esto no, esto va a enseñar a la gente a no ser seria, porque la poética tiene un libro sobre la tragedia, el segundo era sobre la comedia, y solo se conservó el primero, y Eco montó en eso. Pero hubo una reacción inicial, que era de que esto no se podía compatibilizar con el cristianismo. ¿Qué hizo el genio de Tomás de Aquino? Que lejos de ser el establishment, nadó contracorriente. Un revolucionario. Algunos dicen que el destino de toda revolución es convertirse en establishment, ¿no? Finalmente. En ortodoxia, claro. Pero originariamente, ¿cuál fue la reacción de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, esto es la ciencia contemporánea, esta es la ciencia moderna. Porque Aristóteles se ha leído como el científico de la naturaleza, básicamente. Y al Tomás de Aquino dijo, remontándose a Agustín, a ver, Dios es autor de la revelación y Dios es autor de la naturaleza. Por lo tanto, no puede haber nada en una genuina ciencia de la naturaleza que sea incompatible con la fe. Hay que tratar de mostrar la compatibilidad de la fe con lo que dice hoy la ciencia. Y es Tomás de Aquino el que llevó a cabo la proeza, para muchos implausible, de, entre comillas, dicho de manera irreverente, como me dijo una vez un gran sacerdote que estudiaba patrística, de bautizar a Aristóteles. Con enorme dificultad. Ahora, claro, esa síntesis tomista tuvo una potencia tal que motivó luego 2 siglos hasta el Renacimiento de potentísima reformulación aristotelizante del pensamiento de inspiración cristiana. Pero es una historia de 2 siglos, porque en el Renacimiento la física aristotélica cae y Aristóteles queda obsoleto en gran medida. O sea, la historia, digamos, ¿no? Es decir, es mucho más compleja y más laberíntica de lo que se suele suponer cuando se parte de una amalgama que es la que da a entender eso de que habría un sistema aristotélico tomista.
Un sistema aristotélico tomista sería, en el mejor de los casos, una descripción acertada de Tomás de Aquino, que no creo que lo sea en esa forma, pero nunca de lo que pensó Aristóteles. Aristóteles Oye, no tenía nada de tomista, por así decirlo. claro, claro. Oye, Alejandro, está este famoso cuadro, la Escuela de Atenas, pintada por Rafael, que todos recordamos que está, es la academia donde están presentes todos los grandes filósofos de su tiempo, y Aristóteles y Platón. Platón es presentado como el filósofo que coloca el índice hacia el cielo, y Aristóteles, en cambio, el dedo Claro, señala hacia la tierra. claro, sí, ¿Te sí. parece una buena síntesis, por Eso decirlo es, así, poética, estética, eso es, pictórica, que Rafael logra sintetizar un poco lo que fueron cada uno, Platón y Aristóteles? esa es una de las maneras renacentistas de ver el problema. Ujú. O sea, están conversando, por lo tanto, son personas que intercambian, pero uno apunta en una dirección y el otro a la otra. Platón tiene bajo el brazo el Timeo, que cuenta el origen del mundo, ¿no? Y la creación Claro. del mundo por el demiurgo, un artesano divino que es lo más parecido que hay en el pensamiento griego clásico al dios del Génesis. No hay nada así en Aristóteles, naturalmente. Lo más parecido al dios del Génesis es el dios del Timeo, aunque este no es omnipotente y hay diferencias, pero es un dios creador que crea según un plan providente. Bueno, y Aristóteles tiene la ética nicómaco, como diciendo que Aristóteles se ocupa de los asuntos humanos, o sea, lo que está de la luna para abajo, que es el ámbito de la confusión, la contingencia, las causas accidentales, los gobiernos que caen, las revoluciones y todas esas cosas, ¿no? Pero en el Renacimiento hubo también, al mismo tiempo, programas como el de Pico de la Mirándola, por citar el caso uno de los más importantes, programas llamados de la concordia de Platón y Aristóteles, mostrando que en realidad Platón y Aristóteles enfatizaban aspectos distintos pero querían decir lo mismo. O sea que esta idea de que hay que lidiar con Platón y Aristóteles marcando la oposición o marcando la convergencia es una constante también en el Renacimiento. Alejandro, interesante lo que acabas de decir, y además interesante para cómo podemos leerlo nosotros desde ahora, ¿no? No quedarnos con esta oposición, esta binaridad tan fácil entre Platón y Aristóteles. Ahora, la obra de Aristóteles, bueno, tú lo sabes, no digo inconmensurable, pero es impresionante. O sea, un pensador que formula una física, una cosmología, una psicología, una ética, una política, en fin, una metafísica, retórica, poética. Es decir, lo recorrió todo, ¿no? Sí. Sin embargo, me gustaría en los últimos minutos, creo que lo conversamos la otra vez, pero vale la pena en estos tiempos ir a la ética y ir a las virtudes e ir al tema de los valores, ¿no? Se ha dicho, se ha hablado siempre Aristóteles del término medio, ¿no? Sí. En las virtudes, esta equidistancia entre el exceso y el defecto, por decirlo de alguna manera, en las virtudes. Pero me gustaría que tú rescataras un poco esa visión de la virtud y tal vez lo relacionaras con la felicidad. Nuestro tiempo busca tanto la felicidad fácil. Sí. Y al mismo tiempo es un tiempo donde están en paréntesis o están en cuestión las virtudes, ¿no? Así que creo Claro. que es pertinente hablar de esto Mm. cuando hablamos de Aristóteles. Bueno, tú sabes que yo por inclinación, el Aristóteles con el que más simpatizo es el Aristóteles práctico, el ético y político, pero sobre todo el ético. Con el político tengo más distancia, pero el Aristóteles ético, el Aristóteles filósofo de la acción humana, es el que más me acomoda a mí, y eso por razones bastante fáciles de explicar. La fenomenología de la acción humana que hace Aristóteles, la descripción, la interpretación y poner en conceptos las complejas estructuras de la acción humana, es algo impresionante hasta el día de hoy. Aristóteles es hoy un interlocutor de primera magnitud de toda la filosofía práctica del presente. O sea, en cambio hay otras cosas, por ejemplo, la teoría aristotélica de los proyectiles o ciertos capítulos de la física aristotélica que hoy nadie reivindica de esa manera, como un interlocutor de la física del presente, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el tema de la virtud que tú marcas, ¿no? Este esquema exceso, defecto, medio, ¿con qué tiene que ver esto? Básicamente lo presentaría yo así. Aristóteles se da cuenta de que las reacciones emocionales tienen mucho que ver con nuestra capacidad de acertar o no acertar a la hora de actuar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que dar en el blanco a la hora de actuar, pero esa tarea es muy difícil por dos razones. Porque las situaciones son muy complejas, pero además porque nuestras reacciones emocionales muchas veces no están en línea con lo que creemos que es mejor hacer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Piensa tú, del lado de las situaciones, pongamos el ejemplo de los peligros. Los peligros tienen diferentes grados. Hay peligros mayores o menores. Hay algunos peligros terribles, ¿no?
Y nosotros al peligro reaccionamos a través del miedo. Y nuestros miedos suelen ser mayores o menores. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros sentimos un gran miedo frente a peligros que son menores y no tenemos miedo de peligros mucho mayores. Entonces no están en línea las marcas, digamos así, objetivas de la situación, cuán riesgoso es algo, con la reacción emocional del sujeto, entre comillas, que le teme a algo que no es tan temible y en cambio no le teme a cosas mucho más temibles. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo griego. Morir en combate es temible, pero volver, habiendo abandonado el combate de una manera cobarde, ¿es menos o más temible que morir en combate? Para un griego es más temible. Es decir, que el cobarde teme demasiado algo que hay que temer menos, que una cosa que teme menos, que es la deshonra, ¿no es cierto? Entonces el término medio aquí tiene que ver con los rasgos de la situación, cuán grande o cuán pequeño es un peligro, y con el rango de nuestra reacción emocional. De tal manera que la decisión acertada da en el término medio, quiere decir en el blanco, respecto de la correlación entre las marcas de la situación y nuestras reacciones emocionales. Eso vale para todas las virtudes éticas. Por ejemplo, la valentía tiene que ver con el miedo y los peligros. Pero, por ejemplo, la generosidad tiene que ver con los bienes materiales, el dinero, etcétera, y la tendencia uno a quedarse con todo o a dar, ¿no es cierto? Entonces, todo nuestro actuar moral es un intento de lidiar razonablemente con las reacciones emocionales frente a las marcas de las situaciones particulares, ¿no? Esa es la noción aristotélica de que lo virtuoso es como introducir estándares de decisión racional en el ámbito de las emociones. Y las virtudes éticas serían como formas de prudencia, de sabiduría práctica, hechas hábito, de tal manera que ponen en línea nuestras emociones con lo que creemos que es debido hacer, ¿no? Prudencia, la vieja frónesis. La vieja frónesis, que es la sabiduría práctica. Y tan ausente en nuestros tiempos. Si pudiéramos decir hoy, en que las conversaciones están sobre girar aceleradas por las redes sociales, que son los acelerantes. Bueno, eso claro, está ausente, digamos. No parece ser un tiempo muy aristotélico el que estamos viviendo. No, digamos, hoy es el tiempo del exceso permanente. Sí. En el vociferar, por ejemplo, ¿no? O en el no decir lo que hay que decir. Claro. Y camuflarse detrás de estratagemas hipócritas. Y esas dos cosas conviven, pero lo que parece ausente ahí es la valentía de decir lo que hay que decir sin vociferar, ¿no? Bueno, eso en el debate público, ¿no? O en las redes, ese nuevo horizonte, ¿no? Universo. Claro. Y la conexión que tú decías con la felicidad va por el lado de que, bueno, uno puede decir, bueno, sobre la felicidad, ¿se puede discutir o cada quien tiene que definir eso de una manera no vinculante? Aristóteles, como Platón, Sócrates, pensaban que es algo sobre lo que se puede discutir y ponerse de acuerdo en qué es mejor y qué es peor. Y la visión de la felicidad que presenta Aristóteles es una visión que tiene que ver con que una vida feliz para el ser humano es una vida de pleno desarrollo de las capacidades que lo hacen intrínsecamente humanas, por así decirlo. Que son las capacidades de comprensión, las capacidades cognoscitivas, las capacidades de disfrutar de la belleza y un largo etcétera. Esas capacidades son intrínsecamente humanas. Una vida feliz es una vida de florecimiento, digamos así, en esas capacidades, ¿no? Que es una tarea a la que uno está llamado, ¿no es cierto?, de ejercitarse y hacerse virtuoso en aquello que es lo más definitorio de su propia condición. Nosotros los seres humanos somos capaces de comprender. Una vida lograda para Aristóteles es una vida o bien de ejercicio de las virtudes éticas, que es una forma de comprender la realidad a uno mismo y a los demás, o bien de dedicación a la ciencia y al conocimiento más científico, digamos así, ¿no? Y esas son las dos posibilidades de la felicidad humana, propiamente humana, en la filosofía aristotélica. Te quiero agradecer, Alejandro, este paseo peripatético que hemos hecho aquí en mi jardín. Recordar que la filosofía se hacía también en los jardines, se hacía también en la calle, se hacía también caminando, como lo hizo Aristóteles con sus discípulos. Muchas gracias por habernos invitado, como siempre, a volver a la fuente. Si uno tuviera que partir con un libro de Aristóteles, yo personalmente creo que a través de la Ética Nicómaco, sí, creo claro, que el libro con el que hay que empezar, ¿no? Sí, claro. Yo recomendaría lo mismo. Es un bello libro, es realmente bello el libro, es un libro asequible. Es lo más parecido ahora, a un libro en la obra de Aristóteles, pero además son apuntes de clase compilados. Esto tiene más estructura
parecida a un libro. Eso te quería decir porque la dificultad cuando uno lee los libros de Aristóteles es que en realidad estamos leyendo apuntes de clase y no el libro como lo conocemos hoy. Eso implica qué tipo de lectura, qué tipo de lector de estos libros. Eran papeles que se usaban para dar clases, pero los libros que Aristóteles publicó eran diálogos y se perdieron. Hasta en eso era un platónico Aristóteles. Tenemos solo fragmentos de los diálogos. Y Cicerón, que los leyó, dice algo inverosímil para nosotros, que es que el estilo de Aristóteles era un río de oro. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la metafísica es una cosa que parece un telegrama difícil de digerir. Es que se refería a Cicerón a los diálogos. Qué lástima haber perdido y no poder leer eso. Muchas gracias, querido Alejandro, por esta hermosa conversación sobre Aristóteles. En el día que no sabemos si murió, pero podemos sí decir que sigue viviendo, que está vivo, que está presente, que está actual en las dimensiones que tú dijiste, la ética, la política, por lo menos, sigue conversando con nuestro tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el Jardín, Alejandro. Gracias a ti, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no olvidemos la última frase de El Cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio